Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, acá seguimos, tercer programa de Trayectorias, un camino, una vida. Y bueno, hoy vamos a traspasarnos un poquito para atrás al primer programa y vamos a continuar con lo que nos contaba en esta maravillosa entrevista Sifu Guillermo Fernández. Primer programa, Guillermo Fernández. Segundo programa, Rubén Chávez. Hoy, tercer programa, continuamos con Guillermo Fernández. Pero lo disfrute y luego nos vemos al finalizar el programa. Un artista marcial es el producto del arte marcial. Se supone que el arte marcial tiene ciertos elementos que te tienen que ayudar a mejorar, no solamente desde la técnica, te tienen que ayudar a mejorar como ser humano, como persona. De enseñar el estilo que él me estaba transmitiendo a mí en Argentina, para lo cual para mí fue un verdadero orgullo. Le pedí a Lai Handian, cuando recién lo conocí, que quería aprender con él. ¿Está? Él me dijo, yo lo enseño. Recién el día 30 me dijo, bueno, mañana vamos a hacer el disciplina. Y uno empieza a entender ahí la responsabilidad de tener que formar, ayudar, no solamente transmitir una técnica, sino que un sistema de educación, una filosofía. El artista marcial es una persona que trata constantemente de autosuperarse. Nunca hay un hasta acá. Recordando, bueno, otra actividad que generamos en la escuela también, de unos podcasts que estamos haciendo hace un tiempito atrás, surgió un poquito una de las charlas entre lo que era interno y externo y si todas eran externas o internas o si había alguna posibilidad, que de hecho en lo personal creo que lo hay, pero me gustaría tu opinión, si es así, que tanto en lo externo hay mucho de interno o hay interno y en lo interno hay externo, obviamente. ¿Cómo ves esa? Porque es bien, algo que... Bien. En realidad se trata de una cuestión de Wenhua. O sea, Wenhua es cultura. Cultura, totalmente. Y es una cuestión cultural. El occidental tiende a encasillar y a sectorizar. Y cada encasillamiento, cada sector es independiente del resto. El oriental no lo ve de esa manera. El pensamiento oriental, chino en particular, lo ve como una totalidad. El occidental ve el árbol, el chino ve el bosque. Entonces hay que ponerse en la mentalidad china para entender eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Interno o externo? Ni uno ni otro, los dos. Porque muchas veces se habla de que lo interno es lo suave, lo que va por adentro, y lo externo lo duro, lo que va por afuera. Pero lo que va por adentro y es suave, si no tiene dureza y si no se exterioriza, queda adentro. Lo externo, si es solamente fuerte y de afuera y no se interioriza y no se relaja, es bruto, es tosco, pierde su esencia. Entonces, si uno trabaja un aspecto o el otro, solamente va a ser algo incompleto. Entonces, los sistemas que son internos o externos, son las dos cosas. Ahora, si yo tengo que clarificar o tengo que clasificar, pues digo, bueno, tengo 100 cosas, ¿cómo las estudio? ¿Todas en un montón? ¿O los separo en grupos para hacer más fácil el entendimiento? Bueno, los separo en grupos. Entonces ahí cuando separo en grupos separo en grupo interno, separo en grupo externo. Entonces desde ese punto de vista, ¿qué se considera interno? Bueno, un sistema que tenga características predominantes o preponderantes de lo interno, se la clasifica como interno. Un sistema que tiene características o elementos preponderantes de lo externo, se lo clasifica como externo. Pero es una clasificación. Es solo una clasificación. Exacto. Y eso, en la práctica es un todo. Exacto, es el yin y el yang. Yo uso mucho el símbolo del yin y yang para explicar. Es una dualidad. No existe uno sin el otro. Y está el puntito del color contrario en el otro. ¿Por qué? Porque nunca el yang es totalmente yang. Tienen su esencia el yin y parte del yin. Y el yin no es totalmente yin, tienen su esencia parte del yang. Y eso es intercambiable, no es estático, es dinámico. Bueno, entonces eso sirve para entender a qué nos referimos cuando hablamos de interno o externo. ¿Es yin o es yang? Y es yang, ¿por qué? Porque las características yang predominan en eso que estamos analizando. Pero si predominan las características yin, es yin, lo clasifico como yin. Pero lo yin tiene algo de yang y lo yang tiene algo de yin. Los sistemas es lo mismo. Clarísimo y totalmente de acuerdo. Ahora que usamos la palabra adaptarse, que es una palabra que hoy está tan de moda, me salgo un poquito de las preguntas estipuladas. Hablando de adaptarse, ahora vos que estás dando clase, bueno, estamos dando clase
¿Cómo te adaptaste a todos estos cambios culturales que quizás para personas como nosotros de la edad, que más o menos estamos similares, significó estos cambios del avance de las mujeres, gracias a Dios que eso se está dando, y todo ese tipo de cosas te modificó mucho las clases? Yo te cuento como ejemplo algo que me sucedió a mí. De repente tengo muchísima más cantidad de mujeres alumnas que hace un tiempo atrás. Es una tontera quizás, pero nosotros hemos empezado a practicar, y yo recuerdo, haciendo un poco de memoria, en las clases no había mujeres. Recién había una y por ahí, esporádicamente. ¿Cómo vivís todo ese cambio cultural que nos está tocando en esta época? Mayormente sin problemas. No, porque sí, en lo personal, o sea, sin gran necesidad de adaptación, porque siempre tuve esa impronta. Vos hablabas del caso de las mujeres en la práctica del Kung Fu. Sí. Yo nunca tuve una diferenciación. Entonces no es que venía de un hábito diferente al que se puede encontrar más habitualmente hoy en día. Claro. Igual que a la gente mayor. Uno antes pensaba que gente joven y no gente mayor. Y yo siempre acepté gente mayor en la práctica. Sí. Entonces, en mi caso no significó un gran cambio. Por ahí el tema de los últimos tiempos, sí, la tecnología. Claro. Acostumbrarse a medios técnicos diferentes por el tema de la virtualidad. Comienzo de pandemia yo empecé no tanto con clases virtuales, porque la clase era un horario determinado para que toda la gente estuviera ahí, no todo el mundo podía, tenía todo el mundo trastocado los horarios. Entonces opté por videos explicativos y le mandaba a los alumnos, y de esa manera los alumnos lo practicaban de acuerdo a sus tiempos y sus posibilidades, y después me mandaban las consultas correspondientes o les hacía las correcciones. Bien. Entonces eso sí significó un cambio, hasta la vuelta a la presencialidad. En este momento se puede hacer, yo tengo las clases de Shaolin norteño al aire libre, las de Tai Chi las hago en el Kwon, en el mismo gimnasio, porque no hay movimientos bruscos, cada alumno mantiene una distancia asegurada, entonces se puede trabajar mejor. Pero en Shaolin norteño o el Xingyi, la gente va, viene, se mueve mucho, cada uno a su lugar, eso lo hacemos al aire libre. Exacto. Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat. Bring the heat. The heat. Bien, Guille, ¿qué opinás del arte marcial en general? No ya saliendo un poquito solo de Kung Fu, sino del arte marcial en general. Yo creo que todo el mundo debería hacer arte marcial, cualquiera, en algún momento de su vida. Porque se aprende mucho, se ven cosas que en otros lugares no se ven, tanto desde lo físico como desde lo mental. No es un deporte, son disciplinas. Aunque muchas de esas estén deportivizadas, siempre tienen algo de disciplina. Entonces, muchas tienen mucho de arte, no solamente deporte. Entonces está bueno que la gente lo experimente en algún momento, porque siempre pueden sacar algo que lo pueden incorporar a su vida diaria para mejorar su calidad de vida, que es en el fondo lo que buscamos con la enseñanza también, ¿no? Y ya que definiste desde tu punto de vista arte marcial, ¿cómo lo ves ese arte marcial en tu país, acá en la Argentina? ¿Cómo lo ves comparado quizás con China? Bien, es una pregunta interesante. Yo a veces digo que en el caso del Kung Fu en particular está al mejor nivel del mundo, que el practicante argentino está al mejor nivel del mejor practicante del mundo. Y muchos me dicen, pero ¿cómo? No, sí. No porque lo diga yo solamente, o porque me parezca a mí que es mi visión, sino que también me lo han dicho, lo he escuchado decir a varios maestros internacionales, y no frente, digamos, a las cámaras, no para quedar bien con el que está del otro lado, sino en charlas personales, de ir a comer algo, de ir a tomar algo,
me lo han dicho en China, gente que ha venido, maestros que han venido acá en diferentes momentos y los he podido ver allá en China también, maestros que han venido y con los que he hablado acá. El estudiante argentino de artes marciales es muy disciplinado, se toma las cosas muy en serio. Y el nivel de profesores de aprendizaje y de enseñanza también es alto, es muy alto. Obviamente que hay de todo, como en todos lados, en todas partes. Pero cuando estamos hablando de buenos exponentes, de buenos practicantes, de buenos maestros, de profesores que entienden de qué se trata el arte, hay al mejor nivel oriental inclusive. No en la cantidad, por supuesto. No, en la cantidad, pero sí en la calidad. No, pero sí en la calidad. Y eso también lo veo en otras artes marciales, no solamente en el Kung Fu. En el Kung Fu, ¿eso desde cuándo crees que empezó a darse más o menos? Y eso tuvo un proceso de maduración. Si bien yo empecé en el 83, no soy de la primera tanda de profesores argentinos, yo más bien soy entre la segunda y la tercera, por una cuestión de generación biológica. Yo calculo que eso empezó a hacerse notar a partir del año 2000 aproximadamente. Ahí en el cambio de siglo hay un antes y un después. Y quizás tenga, bueno, viendo la fecha que mencionas, tenga un poco que ver con lo que mencionabas de los que empezaron a viajar a perfeccionarse un poquito a China y a traer maestros acá y bueno, claro, y ahí empezar a mejorar un poquito. Hay que pensar que los primeros que viajaron, bueno, hablamos antes, fueron los de Renzo al exterior y estamos hablando de comienzo de los 80. O sea, que pasaron 20 años para que se pudiera dar todo un proceso de gente que se fuera metiendo en el arte marcial y empezara a difundir eso. Empezó siendo con alguien que viajó al exterior, alguien que viajó a Estados Unidos, Europa, a contratar a algún maestro chino. Después ocurrió lo mismo con maestros de Brasil. Y en paralelo algunos maestros chinos que vinieron a la Argentina, que dieron clases, seminarios, algunos tomaron alumnos, otros no, dieron seminarios nada más, la mayoría fueron chinos que estuvieron de paso, pero enseñaron cosas y eso fue el semillero para que a partir del 2000 esas generaciones son las que hoy están bien. Exactamente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra edición del programa Trayectorias. Estamos con mi compañero Juan, mi nombre es Cinti, somos ambos practicantes de Kung Fu de la escuela Meihua. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien, Inti. Contento de estar acá. Qué bueno, yo también estoy contenta. Bueno, vimos recién un fragmento de la entrevista a Guillermo Fernández. ¿Qué te pareció a vos, Juan? ¿Qué nos puedes contar de la primera pregunta sobre esta división entre las energías internas y externas del Kung Fu? La verdad que muy interesante, está bastante bueno y deja bastante en claro esta cuestión de cómo se adapta esta arte marcial oriental a las necesidades que tiene Occidente para apropiarse de determinadas características de la práctica. Me hace pensar mucho en lo que pasa, por ejemplo, con la medicina occidental versus la medicina oriental. Tenemos el caso de la medicina occidental, que ¿qué es lo que pasa? Se especializa muchísimo en las partes. Bueno, tenés médicos que se dedican al tema de la rodilla, al tema del pie, y no ven el cuerpo como una cuestión más integrada, ¿no? Versus la medicina china, que por ejemplo tiene en cuenta otras cosas más relacionadas con el todo en sí, con el tema de meridianos, manejos de energía. O sea, no hay una distinción
taxonómica como es lo que plantea la medicina occidental, hiper especializada, Claro. que es un poco lo que plantea el profe. Bueno, ¿qué pasa con la medicina occidental o la idea de Oriente, quiero decir, con todo esto de considerar el cuerpo como un todo integral? Hay un montón de cosas que dependen de canales de energía, por ejemplo, que un malestar se debe, por una cuestión de que hay un bloqueo de esa circulación de energía y está mediado por otras cuestiones como ciclos lunares, ciclos de las estaciones o asociados a determinados elementos, el metal, el fuego, eso se asocia con determinados órganos. ¿A qué voy con esto? Bueno, la práctica marcial, con esto de la energía, la práctica interna y externa, está todo atravesado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno da un puño con determinada fuerza, va orientada a un determinado punto. Esos puntos pueden ser puntos de digitopuntura que afectan determinados órganos. Claro, son tenidos en cuenta, digamos, en los sistemas marciales. Exactamente, como hay mucha especificidad, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo Occidente al empezar a practicar artes marciales? Dijo, bueno, tengo que sistematizar esto y transmitirlo de una forma que se adapte a mi contexto. Bueno, claro. Esto es un puño y esto se da así, esto es una patada y se da así, y empezó a clasificar. Claro, como que hay prácticas que tienen que ver con otros contextos culturales que Occidente, al tomarlos, de alguna manera tienen que, para poder entenderlos, ¿no? Tienen que adaptarlo a un sistema de pensamiento más de tradición occidental, y eso es lo que ocurre cuando queremos entender el Kung Fu en particular, ¿no? Como dividirlo, esta cosa de interno-externo, quizás lo que nos menciona el maestro Guillermo en la entrevista es esta cosa de adaptar una práctica a una explicación, digamos, desde Occidente, ¿no? Como para poder entenderlo y poder asimilarlo como práctica en nuestros contextos. Claro, también está el tema de que la gente que practica en Oriente son chinos y están atravesados por la cultura china. Claro. Acá probablemente los profes, cuando tienen que dar clases y llega gente nueva a tomar sus clases, probablemente si los empiezan a llenar con información de cuestiones de los meridianos, de los puntos de donde golpear y todo eso, probablemente un poco agobie a la persona y capaz que diga, no, esto es muy teórico, mejor no vuelvo. Entonces se tiene que ir apropiando de a poco o ir conociendo de a poco todo lo que es esta cultura, ¿no? Sí, eso también me da pie para pensar en otro tema que se toca en este fragmento de la entrevista, porque ahí pienso, ¿no? Hay diferentes motivaciones y hay diferentes atravesamientos por los cuales uno se acerca a la práctica del arte marcial. Y en la entrevista se aborda en un momento la cuestión de ciertos procesos de cambio que se dan a nivel social y cultural, en el cual se hacen más visibles mujeres, por ejemplo, en las prácticas. A mí me parecía como interesante pensar también en que estas nuevas visibilidades, en realidad quizás ya no, siempre hubo mujeres que practicaron, ¿no? Artes marciales, que quizá tiene que ver con una lucha y una visibilización por parte del colectivo de mujeres, los diferentes feminismos, mujeres y disidencias, ¿no? Como apropiándose, y eso es un proceso histórico que tiene que ver con una lucha en la cual, digamos, se posibilita, ¿no? ese habitar, ¿no? El habitar esos espacios. Y a mí me parece interesante pensarlo desde ese lugar, porque cuando se habla de no tener distinciones, creo que está bueno pensarlo como sin distinciones, pero a veces también está bueno pensar en las implicancias, ¿no? Y esto pensando lo linkeo con lo que decíamos recién, ¿no? De las motivaciones, de las diferentes motivaciones para acceder a una práctica, que quizá está bueno considerar también eso y considerar otro tipo de cuidados que se tienen que tener. En lo personal, veo como diferentes actitudes al respecto, ¿no? Como, por un lado, por ahí a veces se piensa que las mujeres no tenemos como capacidad ¿no? O que tenemos menos capacidad, que eso es una discusión que viene desde los biologicismos y que
bueno, con todo el tema que ocurrió con la luchadora en las Olimpiadas, quizá se puso como en debate y en tensión, y me parece bueno corrernos del eje de los biologicismos, sí pensarlo desde una práctica situada e histórica, ¿no? De esa lucha y de esos cuidados que a veces también se implican, ¿no? en esa práctica del cuidar al compañero, que a veces el género no es el único, ¿no? El maestro habla como de otras... como de otros atravesamientos, como por ejemplo la edad, o incluso formas o consideraciones que van cambiando. Por ejemplo, habla de la tecnología y la incorporación de la tecnología producto de un contexto de pandemia. Pero bueno, a veces el género es central, ¿no? Vivimos en una sociedad binaria en la cual se están poniendo en tensión estas concepciones, y me parece interesante traerlo como a discusión dentro de las artes marciales, porque evidentemente es un contexto en el cual las mujeres hemos sido quizá invisibilizadas, no por eso no hemos practicado, pero sí, digamos, está bueno pensarlo situadamente, ¿no? Y también esto tiene que ver con esto que decíamos hace un ratito, de cómo desde Oriente, en este caso particular, se interpretan algunas cuestiones culturales de otro lugar. Bueno, también está bueno traerlo a contexto, traerlo, digamos, entenderlo en ese contexto. Por ahí nos permite considerar, abrir el abanico, ¿no? de posibilidades a pensar cuestiones de género, cuestiones de edad, cuestiones de otros atravesamientos también, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? No, me parece que está buenísimo. También pensar en esta cuestión que vos ya un poco lo planteaste, de que se vienen dando una serie de luchas hace mucho tiempo, y precisamente una de las consecuencias es que se repercute en distintos ámbitos de la vida cotidiana a nivel de la sociedad actual, ¿no? En los colegios, en los trabajos, y bueno, obviamente va a llegar esos planteos, van a llegar a los espacios donde, por ejemplo, las escuelas de artes marciales, donde se practican artes marciales. Y surge esta problemática de cómo se responde ante esta situación. Que bueno, nos llega a preguntarnos eso. ¿Será necesario no hacer ningún cambio? Hay que hacer cambios. Claro, hay que, desde los diferentes lugares que ocupamos, ¿no? Como practicantes, desde ser alumnos, ¿no? Y desde los diferentes lugares que habitamos, está bueno para mí plantearlo. También pensar en que son cuestiones que traemos, ¿no? Que venimos como trayendo desde nuestros lugares de lucha feministas, y que los incorporamos, ¿no? Está bueno pensarlo para mí desde ese lugar. También está la cuestión de esto, de uno va y hace artes marciales, y la persona que esté adelante, uno tiene que tener cuidado de la persona que esté adelante, sea quien sea, precisamente porque la idea es no hacerle daño a la otra persona, es un compañero, compañera de práctica. Claro. Entonces es importante tener en cuenta eso, que acá lo que se practica es la técnica, y estamos todos para construir. Y bueno, también esta cuestión de que las artes marciales no es que el cuerpo de la persona se adapta a las artes marciales, sino que las artes marciales se adaptan a muchos cuerpos. O sea, no hay que pensar en la edad, en el género, en el peso, lo que sea, sino que es una práctica que es buena para el cuerpo en sí, para una persona, y que se adapta a los cuerpos. Exacto, sí. Y diversidades, ¿no? Sí, en otra parte de la entrevista, cuando se hablaba de lo que es un arte marcial, y Guillermo traía esta idea de que le parecía interesante que todos y todas practiquemos en algún momento, ¿no? Algún arte marcial, cualquiera podía ser, ¿no? Y lo asocio con esto porque, digamos, hay una idea de que el practicar hace que se vivencien esas cuestiones. Hay cosas que por ahí son difíciles de entender, y si bien tenemos esa clasificación, volviendo al principio, ¿no? Esa clasificación entre interno, externo, que son formas de entenderlo que obviamente que están imbrincadas y están totalmente unidas en la práctica en sí, y eso a veces es difícil de explicarlo incluso. Como que implican una práctica, y eso a veces se vivencian desde el mismo cuerpo, ¿no? Desde el atravesamiento por el cuerpo de esas experiencias y de esos aprendizajes que nos atraviesan.
también es interesante. Claro, el profe Guillermo habla de que recomendaría que todo el mundo haga artes marciales, pero precisamente porque es irse salpicando, irse apropiando de toda la experiencia que implica esa práctica. Uno no puede contar, no sabes, hago artes marciales, está buenísimo. No, sí. Hay que un poco vivirlo y ahí pasa también esta cuestión que hablábamos al principio, de irse interiorizando en cuestiones de la cultura oriental, que son súper interesantes y integradores de la práctica y ayudan a entender muchas cosas de los movimientos, los golpes, la técnica. Sí, y esto quizá a modo personal también me resulta interesante porque a las personas que nos gustan las artes marciales y que practicamos, también es como que nos apasiona y nos gustaría que todo el mundo sienta, ¿no? ese atravesamiento que nos gusta. Eso me pareció como, me hizo pensar en la entrega, ¿no? Que él tiene a su vida de las artes marciales desde muchos estilos, porque entiendo que él practica una diversidad increíble de estilos y me llamó la atención eso, como que es algo que recomienda, ¿no? Y yo también siempre recomiendo. Claro. Siempre trato de traer gente porque realmente es algo que es lindo de experimentar y apasionante. Me hace acordar el meme ese, hago artes marciales, no lo entenderías. Claro, no, para entender algunas cosas está bueno practicarlo, igual está bueno como poder hablar y transmitir también estas experiencias, ¿no? Sí. Bueno, estuvo muy bueno, la verdad, estas cositas que estuvimos charlando. Interesante. También muchas cosas entiendo que son disparadores, ¿no? Para seguir pensando, para seguir problematizando, seguir reflexionando al respecto. Cuestiones, obviamente, de cómo atraviesa el género nuestras prácticas y también otras cuestiones como esto de entender una práctica en sí, cómo nos apropiamos de esas prácticas, cómo las vivenciamos. Qué bueno. Esto fue otro encuentro más de trayectorias, un camino, una vida. Nos vemos la próxima y muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Bien, seguramente les debe haber gustado como a mí. Bueno, siempre recordándoles que estas entrevistas fueron realizadas por el equipo completo de Meihua Kung Fu Tradicional en un trabajo, como estarán viendo, formidable. Como dije, espero les haya gustado. Nos vamos a ver en el próximo programa con la continuación de Sifu Rubén Chávez. Nos vemos, 13:30, Somos La Plata. Los espero.